Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Este miércoles parece que ya empiezan a vislumbrarse algunos avances en las negociaciones para un armisticio entre Ucrania y Rusia. Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, dice que hay algunas formulaciones para un estatuto de neutralidad de Ucrania, mientras desde el lado de Kiev recuerdan que ese estatuto tendría que ser específico para el país y que debería tener unas garantías absolutas, efectivas y no protocolarias, lo que significa que los garantes del acuerdo no se queden al margen como ocurre estos días. Entre tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha dirigido este martes entre aplausos, como ven, a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en un emotivo discurso en el que ha terminado dirigiéndose en inglés a los legisladores. Ha recordado al presidente Biden que ser el líder del mundo libre es ser el líder de la paz. Veremos también que la ola de refugiados de Ucrania ya ha superado la barrera de los 3 millones, que se siguen imponiendo más sanciones a Rusia o que se inmovilizan más superyates como el Valery del oligarca ruso Sergei Chemezov en España. Atentos a la entrevista que haremos a un profesor de matemáticas en España que se encuentra en medio de la guerra. Viajaremos a Perú, donde ya hay fecha para debatir la moción de destitución del presidente Pedro Castillo, y a España, donde una inmensa nube de polvo se ha apoderado del país. Estas y otras noticias después de nuestros titulares. La ciudad de Kiev vuelve al toque de queda tras intensos bombardeos y las autoridades ucranianas denuncian que Rusia toma un hospital en Mariupol con cientos de rehenes. Zelensky recibe en Kiev a los líderes de Polonia, Eslovenia y República Checa. Son los primeros dirigentes de la UE en Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia. Sanciones de Reino Unido contra otros 370 ciudadanos rusos. Rusia se retira del Consejo de Europa antes de que se formalice su expulsión. La Fiscalía rusa pide una condena de 13 años de cárcel para el activista anticorrupción y líder opositor Alexei Navalny, acusado de fraude y desacato al tribunal. Los últimos bombardeos rusos han obligado a Kiev a imponer un toque de queda de 35 horas. Los ataques han sido dirigidos a barrios residenciales de la capital ucraniana, causando la muerte de decenas de personas. Antes de que comenzara el toque de queda, los ciudadanos corrían a las farmacias y supermercados para abastecerse. El toque de queda finalizará el jueves en la mañana. Llegamos desde Chernigov. La situación allí es mucho peor. Esto no es nada parecido a Chernigov, donde han intentado borrar la ciudad de la faz de la tierra. Bombardean zonas residenciales, apuntan específicamente a edificios de viviendas. En la ciudad de Mariupol, al sudeste del país, más de 20.000 personas han sido evacuadas este martes, informaron las autoridades ucranianas, que también denunciaron que un hospital de la localidad está tomado por las tropas rusas, con al menos 400 rehenes. Mientras tanto, en los países vecinos, así como dentro de Ucrania, se llevan a cabo importantes esfuerzos para poner a salvo a los civiles y brindarles la ayuda necesaria. En las últimas horas se conoció que las negociaciones entre Ucrania y Rusia continúan este miércoles. Otra ronda de conversaciones marcadas por la resignación del presidente Zelensky de no ver a su país dentro de la OTAN. Y según la ONU, se registran ya 3 millones de refugiados ucranianos en 19 días de guerra. Kiev sigue siendo objetivo del ejército ruso. Los últimos días se han registrado varios bombardeos letales, pero la capital ucraniana aún no ha sido tomada. Los habitantes, pese a las malas condiciones, resisten. Nos lo cuenta nuestra enviada especial, Annelies Borges. Muchos habitantes de Kiev que aún permanecen en la capital ucraniana han pasado la última noche, al igual que la mayoría, en refugios como este, ya sean aparcamientos, sótanos o estaciones de metro reconvertidos en búnkeres. Son los únicos lugares seguros que quedan en la capital, una ciudad cada vez más afectada por los bombardeos, mientras siguen los enfrentamientos entre las tropas rusas y el ejército ucraniano. El alcalde de Kiev ha declarado un toque de queda de 35 horas, declarando que es un momento difícil para la capital ucraniana, después de que varias personas fallecieran cuando zonas residenciales fueron alcanzadas por bombardeos. La gente que queda en la que hasta hace poco era una animada capital de 3 millones de residentes aseguran que están listos para luchar. La mayoría están involucrados en movimientos de resistencia de una forma u otra, sean cuales sean las consecuencias.
El martes, la guerra alcanzó un nuevo y triste hito. El número de personas que han huido del conflicto, ahora refugiados, ha sobrepasado los 3 millones según UNICEF. La mitad de ellos son niños. According to UNICEF, half of them are children. Annelies Borges in Kyiv for Euronews. Zelensky recibe a los líderes de Polonia, Eslovenia y República Checa. Fue una muestra de apoyo a la asediada Kiev. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que con aliados así iba a ganar esta guerra. Los primeros ministros de Polonia, Mateusz Morawiecki, República Checa, Petr Fiala y Eslovenia, Janez Janša, le expresaron su apoyo frente a la invasión rusa. Son los primeros visitantes occidentales a la capital de Ucrania desde que comenzó la invasión hace casi 3 semanas. Zelensky confió a los líderes de la Unión Europea la última situación militar y humanitaria y las negociaciones con Rusia. Le respondió el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. Con amigos como estos, con países, vecinos y socios como estos, seremos capaces de derrotar de verdad. No quiero citar a quien todos sabemos. Nunca os dejaremos solos. Estaremos con vosotros porque sabemos que estáis luchando no solo por vuestros hogares, por vuestra libertad, por vuestra seguridad, sino también por los demás. Mateusz Morawiecki insistió en Kiev en la necesidad de darle a Ucrania rápidamente el estatus de candidato a ingresar en la Unión Europea. Los 3 primeros ministros se fueron antes de que comenzara el nuevo toque de queda implantado en la ciudad. En medio de toda esta guerra se encuentra un profesor de matemáticas que trabaja en España, pero que estaba de viaje por su país natal, Ucrania, cuando comenzó la invasión de Rusia. Estaba en Kharkov, una de las ciudades prioritarias para Putin en este conflicto, y ahora se encuentra viajando hacia Lviv y atravesando el país de este a oeste. Hasta esta mañana estaba en Kharkov. Desde allí nos ha mandado los vídeos que van a ver durante esta entrevista y que muestran la destrucción de la segunda ciudad más grande de Ucrania. Buenas tardes, Rostislav Filipenko. Buenas tardes. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo Kharkov? Hay bombardeos continuos cada día. Los últimos 3 días han sido muy fuertes y las noches también. Se escuchaban explosiones, intercepciones de nuestra defensa antiaérea, también misiles reactivos, lanzamisiles múltiples. O justamente hoy se escuchó 2 explosiones y hicieron temblar la finca donde vivo yo y mi familia. Sí, en una frase, ¿cómo podría describir ahora mismo la situación en Kharkov? En Kharkov yo diría que es Walking Dead, es la frase. La ciudad está vacía, está completamente vacía. Hay casas rotas por todas partes, cristales rotos, hormigón arrancado. El centro está completamente destruido. La calle central de Kharkiv, lo que sería la Gran Vía de Madrid, es irreconocible. Es a veces imposible pasar por las calles, tanta destrucción hay. ¿Por qué se quedó entonces en Kharkov? Bueno, esto me pilló de visita familiar y el día 24 de febrero me desperté como todos los ucranianos a las 5 de la mañana escuchando canonadas y explosiones. He decidido quedarme principalmente porque he tenido que estar apoyando a mi familia, porque nunca hemos pensado que vamos a vivir en una guerra en realidad. Y al segundo o tercer día de la guerra he pensado en qué es lo que puedo hacer, cómo ayudar a mi ciudad, a mi familia también, y he decidido dedicarme al suministro de medicamentos para los que más lo necesiten. ¿Cuál es la sensación que tiene cada día que pasa ahí, en esa zona de la ciudad en la que se encuentra? Mi zona, aunque no se podrá decir así, pero es bastante segura. La peor zona es en el norte de la ciudad. Pero la gente se va acostumbrando a escuchar explosiones y también hasta hemos aprendido de diferenciar los diferentes sonidos de cuando es defensa antiaérea, cuando es un misil reactivo, otras cosas. Se están acostumbrando, pero es un daño psicológico continuo, ¿no?, que permanece y solamente aumenta con el tiempo mientras dura la guerra. Ahora mismo se dirige a Lviv
Debido a esa destrucción indiscriminada por parte de Rusia, ¿cómo vive esos viajes que está haciendo a Lviv? Y porque recordemos que está atravesando todo un país en guerra. Sí, exacto, son más de 1000 kilómetros, pero yo diría que en la carretera me encuentro más seguro. De hecho, estoy ahora en Dnipro, 2 horas de Kharkiv, y con cada kilómetro que te alejas de la línea del fuego te sientes más seguro. En la carretera casi no hay nadie, así que vamos a llegar bastante rápido. Espero llegar a Lviv mañana durante el día. Ya es el segundo viaje que hago. Necesito llegar a los almacenes de Lviv para administrar y organizar el canal, ¿no? Los camiones que van a mi ciudad, a Kharkiv, a hacerles que lleguen y que estén llenos de medicamentos. ¿Y usted cómo? Porque también se encarga de recibir ayuda también de España, ¿no? ¿Cómo se organiza en ese aspecto? Pues primero he lanzado un mensaje, he contactado con la diáspora ucraniana en España y han hecho una buenísima respuesta y hemos empezado ya desde el tercer día a recoger medicamentos. Quien quiere unirse y puede entregar medicamentos en calle Entre Peñas 2, en Alcalá de Henares, o enviarles ahí o hacer llegar de alguna forma los medicamentos ahí con la nota Kharkiv, y así yo me encargaré de recibirlos y hacer que lleguen a su destino. Y la gente que no pueda entregar medicamentos puede contactar conmigo o donar a mi cuenta de PayPal sh.rosti@gmail.com. ¿Y qué es lo que más se necesita ahora mismo? Ahora mismo, en mi primera entrega hemos cubierto bastante la necesidad en material primario, es decir, lana de algodón, vendajes, material de sutura, y ahora se acerca una crisis de medicamentos que especialmente va a ser grave para gente mayor y también para gente con enfermedades crónicas, ¿no? Los que tienen diabetes, problemas de pulmón, asmáticos. Necesitamos pastillas para cardiología. O sea, el segundo golpe va a llegar por los que están enfermos crónicamente. ¿Tiene previsto volver a España después de que pase la guerra, o cómo ve el futuro? Bueno, yo diría espero volver cuando ganemos. Pero de momento sigo aquí y veo que mi tarea es necesaria, porque es importante hacer llegar la medicina a la gente que lo necesita. Y cuando la gente que trabaja conmigo hace llegar los medicamentos a gente mayor y a hospitales, vemos el agradecimiento, vemos que estamos en nuestro sitio y hacemos un bien. Pues muchas gracias, un abrazo y cuídese. Y ahora seguimos con más información del otro lado de la frontera de Ucrania, donde no dejan de llegar cientos de miles de refugiados ucranianos. UNICEF ha alertado de que un niño refugiado sale de Ucrania cada segundo. Ya son más de 3 millones los refugiados huidos de la guerra en Ucrania. La mayoría lo hicieron a la vecina Polonia, como estos recibidos por voluntarios y organizaciones humanitarias en la estación de Przemyśl, en el sureste de Polonia. Naciones Unidas dice que esta es la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, superando la ola de refugiados sirios de 2015. Ya hemos alcanzado la marca de los 3 millones en términos de movimientos de personas fuera de Ucrania hacia los países vecinos, y entre estas personas hay unos 157.000 nacionales de terceros países, informa el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones. El ACNUR asegura que cerca del 90% de los refugiados son mujeres y niños. El portavoz de UNICEF ha dado la voz de alarma. Son 1,4 millones de niños, más que eso porque las últimas cifras fueron hace 36 horas. Así que 1,4 millones de niños en 18 días nos lleva a unos 73.000. Si lo reducimos, tenemos 55 niños refugiados cada minuto, 55 por minuto, es decir, casi uno por segundo. Dado que muchos menores de 18 años ucranianos huyen del país sin familiares, UNICEF teme que puedan ser víctimas de organizaciones criminales de tráfico de personas. El primer ministro británico, Boris Johnson, dio la bienvenida a Londres a los miembros de la coalición de seguridad integrada por distintos estados europeos, Fuerza Expedicionaria Conjunta, un grupo de intervención militar de respuesta rápida.
Al tiempo, el gobierno británico ha aprobado sanciones contra otros 370 ciudadanos rusos. Entre ellos están más de 50 potentados y sus familias. Algunas de las figuras políticas clave a las que ahora se apunta oficialmente son el expresidente Dmitry Medvedev, el secretario de prensa de Putin Dmitry Peskov y la portavoz de Asuntos Exteriores María Sarayova. La Unión Europea también ha acordado otro paquete de sanciones económicas contra Rusia en respuesta a su invasión de Ucrania. Por unanimidad ha adoptado la prohibición de importación de productos siderúrgicos por valor de 3.300 millones de euros. También un veto de exportación de productos de lujo desde la Unión Europea a Rusia, incluidos coches y joyas. El embajador de Rusia en Francia lo ha calificado de caza de brujas rusa. Ha advertido de que los europeos sufrirán un duro golpe por las sanciones. Hoy en día se están rastreando a familias, parientes, no tan parientes, primos, hermanos, conocidos, incluso desconocidos. En mi opinión, hoy se han añadido 600 personas más a la lista negra de sanciones europeas. Pero las sanciones no van solo en un sentido. El Kremlin ha esbozado un plan de rescate de unos 8.000 millones de euros para contrarrestar las sanciones internacionales. Ha impuesto las suyas al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al secretario de Estado, Anthony Blinken, al director de la CIA, William Burns, y a otros altos cargos estadounidenses. Rusia también ha informado que se retirará del Consejo de Europa, organismo de vigilancia de los derechos humanos, antes de que se materialice su anunciada expulsión. En Barcelona, las autoridades españolas han inmovilizado un superyate de un oligarca ruso. Se trata del yate Valery, una embarcación de 85 metros de largo y que está valorada en 140 millones de euros. Su dueño es Sergei Chemezov, el director de la mayor exportadora de armas de Rusia, la corporación estatal Rostec. La Unión Europea incluyó a Chemezov en su lista de personas sancionadas por la invasión de Rusia en Ucrania. Muchos españoles se muestran a favor de estas medidas. Yo se los amarraría en un sitio y no les dejaría que los tocaran. O los vendería para ayudar a esa gente que está teniendo que marchar de su país. El gobierno de España admite que no se pudo embargar directamente el superyate, ya que el oligarca utiliza empresas ficticias para proteger sus bienes. Sin embargo, ha ordenado inmovilizarlo mientras se desarrolla una investigación. No obstante, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que las sanciones a los oligarcas están teniendo efecto y que vendrán más. Situación que se repite en otros países europeos. Chemezov es también un antiguo agente de la KGB, que desde hace tiempo goza de una estrecha relación con Vladimir Putin. De Rusia a Serbia. Las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá han decidido a las empresas occidentales a irse de Rusia. Muchas creen que su nuevo destino es Serbia. Valoran en Serbia fuertes lazos con Rusia y mano de obra más barata que en el resto de Europa. Se trata principalmente de empresas de Estados Unidos o de la UE que encuentran esta parte de Europa como el lugar al que trasladar sus negocios porque ya tienen algunas operaciones en la región. Serbia es sin duda uno de los lugares a los que acudirán. No estoy seguro de que esas deslocalizaciones vayan a mejorar mucho la economía serbia, pero su llegada al menos no será mala. A pesar de que algunas empresas occidentales están llegando a Serbia y de que empresas rusas como Gazprom, Lukoil y los ferrocarriles estatales operan sin problemas, la empresa ucraniana T-Intelias decidió trasladarse de Serbia a Croacia porque Serbia no impuso sanciones a Rusia. El hecho es que el riesgo de que las empresas abandonen Serbia existe, pero el caso que mencionan es aislado. El clima para los inversores extranjeros no ha cambiado. Y esto se ilustra mejor con la calificación crediticia que fue confirmada en el nivel de BB+, con una perspectiva positiva de que en el próximo periodo podría haber una mejora o que podríamos alcanzar el nuevo nivel de inversión. La primera oleada de empleados que viene de Rusia a Serbia ya está en camino. Unas 2.000 personas buscan piso en Belgrado. Podría ser un impulso para una economía serbia necesitada de estímulos. Desde que se impusieron las sanciones a Rusia, miles de ciudadanos han encontrado refugio en Armenia. Más de 30 aviones charter viajan diariamente desde ciudades rusas a Ereván. Este éxodo de rusos comenzó a principios de marzo.
cuando los rumores de que el país podría cerrar sus fronteras o iniciar un reclutamiento. Muchas personas no tenían un plan cuando abandonaron Rusia. Solo se llevaron algunas de sus pertenencias y sus documentos de identidad. Las fronteras cerraron de golpe en todas partes. No sabíamos a dónde volar. Armenia era la mejor opción. Estamos aquí desde hace una semana. La magnitud del desastre es horrible y hemos tenido dificultades financieras. Es difícil planificar. Tal vez mañana se acabe todo. Nada está claro aún. Con las sanciones de Visa y Mastercard, los rusos hacen colas en los bancos de Ereván para abrir cuentas locales. Las empresas consultan a los abogados para reubicarse. Armenia ha puesto en marcha una línea telefónica para orientar a los recién llegados. Los empresarios y los políticos organizan eventos para establecer contactos con quienes quieran quedarse en Armenia. Aquí no tratamos con inmigrantes en el sentido clásico de la palabra. Tratamos con profesionales de alto nivel con altos ingresos que no son una carga para el Estado armenio. El sector tecnológico armenio ha tenido una enorme escasez de profesionales cualificados. Con la afluencia de rusos, el número de especialistas aumentará. Además, invertirán en el país, alquilarán casas y se alojarán en hoteles. Irán a restaurantes y utilizarán el transporte. Todo esto es bueno para los proveedores de servicios. La mayoría de los recién llegados no piensan quedarse para siempre, quieren obtener sus visados e irse a países europeos. El regreso a casa está descartado para quienes se han manifestado públicamente en contra de la guerra en Ucrania. Rusia tiene ahora una nueva ley contra las llamadas noticias falsas, que puede dar 15 años de prisión a las personas que difundan información sobre la guerra que contradiga la narrativa de Kremlin. El miedo a esta ley les impidió hablar sobre la guerra frente a las cámaras. Rusia ha solicitado condenar al principal archienemigo del Kremlin, Alexei Navalny, con 13 años de cárcel. Es acusado de fraude y delito contra un magistrado que él considera ficticios. El activista, conocido por sus investigaciones que exponen la mala gestión y la corrupción de las élites rusas, está siendo juzgado desde mediados de febrero, cumpliendo ya una condena de 2 años y medio por otro caso de fraude que data de 2014. Y en 2020 sobrevivió por poco a un grave envenenamiento del que culpa a Vladimir Putin. Recientemente, Alexei Navalny se pronunció contra la ofensiva del ejército ruso en Ucrania y pidió a sus seguidores que se manifestaran a favor de la paz, a pesar del riesgo de ser detenidos y de sufrir graves procesos judiciales. Desde entonces, casi 15.000 manifestantes pacíficos han sido detenidos en acciones en toda Rusia. Irán libera a una británica iraní detenida en Teherán desde 2016. Cumplía condena por espionaje, conspirar y atentar contra la seguridad del Estado y propaganda. La ciudadana británica iraní Nazanin Zaghari Ratcliffe estaba en la mañana de este miércoles en el aeropuerto de Teherán de camino a casa en el Reino Unido. Las autoridades iraníes devolvieron el pasaporte británico a la mujer mientras un equipo negociador del gobierno de Londres se encontraba en Irán. Ha sido liberado también el empresario británico-iraní Anoush Ashori, detenido en 2017 y condenado a una pena de 10 años de cárcel también por cargos de espionaje. Se ha especulado con que la detención de Zaghari Ratcliffe estaba vinculada con una deuda pendiente que tiene el Reino Unido con Irán desde hace más de 40 años, cuando el Shah Mohammed Reza Pahlavi compró 1.500 tanques por valor de 400 millones de libras que Londres nunca entregó al gobierno de Khomeini. Apenas 8 meses después de su toma de posesión, la presidencia de Pedro Castillo podría tener los días contados. El Congreso ha aprobado iniciar un juicio político en su contra, el segundo en 4 meses y que tiene como finalidad la destitución del mandatario. Esta vez la oposición ha reunido los votos suficientes para aplicar la moción de vacancia de la presidencia, alegando incapacidad moral, tal como ocurrió con el expresidente Martín Vizcarra en 2020. Bajo este agitado contexto, Castillo compareció frente al Congreso este martes para reconocer errores y desaciertos en su joven gobierno, también para negar las acusaciones que lo vinculan con actos de corrupción. No vengo aquí a inventar nada. Durante estos meses, el país ha sido testigo de una escalada de hechos, tensiones y enfrentamientos. Debo reconocer los errores y desaciertos en los que hemos incurrido
expreso al Parlamento y al país mi ánimo de enmienda y de corrección. Como presidente de la República, tiendo la mano para construir puentes, promover el diálogo y trabajar juntos por la agenda país. En su discurso, Castillo acusó a la oposición de no aceptar su triunfo electoral y dedicarse a impulsar un intenso y sistemático trabajo para cuestionar la legitimidad del presidente de la República. Sin embargo, tendió la mano a sus detractores, haciendo un llamado al consenso y a la gobernabilidad. Aún así, el Parlamento peruano mantiene para el 28 de marzo la votación para aprobar el juicio político. La destitución de Pedro Castillo supondría el agravamiento de la crisis en Perú, paralizando el aparato estatal y la reactivación económica después de 2 años de pandemia. Las fuertes lluvias en Perú provocaron una avalancha que ha sepultado al menos 80 casas. La tragedia ocurrió este martes en un pueblo minero de la provincia de Pataz, en el departamento de La Libertad, con una población de 3.000 personas. Los vecinos trataron de rescatar a los atrapados rompiendo las paredes de varias casas. Por el momento, no hay datos exactos del número de víctimas mortales. Una enorme nube de polvo procedente del desierto del Sáhara ha cubierto parte de España. Se ha notado especialmente en Madrid, la capital, donde los coches amanecían así, cubiertos de barro. Algunos ciudadanos barrían las entradas de sus portales. Las estaciones de metro se llenaban de arena. La calima ha llegado empujada por la borrasca Celia, que se ha notado especialmente en la costa que baña el mar Mediterráneo. La Dirección General de Protección Civil ha alertado de fuerte oleaje con olas de entre 5 y 6 metros. Así se escuchaba el viento en Alicante. La bruma ha teñido los cielos de varias provincias mediterráneas de naranja. Algunas estaciones de Murcia registraban más de 100 miligramos por metro cúbico, cuando según la OMS el máximo al que se puede estar expuesto es de 50 miligramos por metro cúbico. La región ha activado el nivel 3 de alerta por partículas contaminantes. El polvo puede provocar irritación en la piel y los ojos, conjuntivitis, asma y otras afecciones respiratorias. La población más vulnerable a este tipo de fenómenos, según los expertos, es aquella que tiene alergias, patologías respiratorias o alguna insuficiencia cardíaca. Por ello, las autoridades sanitarias de Murcia han recomendado evitar la actividad física tanto en el exterior como en el interior, o evitar viajar por carretera a primera o última hora de la tarde, cuando la concentración de partículas es más alta. Hasta aquí este Euronews Hoy. Pueden seguir informándose con más noticias a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comment del día, en el que verán la exposición del artista disidente chino Ai Weiwei en el Albertina Modern de Viena, titulada En busca de la humanidad. Gracias por seguirnos y feliz miércoles. Dass die Globalisierung natürlich auch viel Positives bewirkt hat. Als ich noch Kosmonaut war, very tight. First, I want to thank you that you came a second time to Vienna for such a wonderful, natürlich mit Handy.